Cuando abrimos After Effects nos encontramos con esta primera ventana donde, al igual que en Premiere, tenemos la opción de elegir nuevo proyecto, abrir un proyecto ya existente, algún proyecto que estemos trabajando con el equipo en línea, como abrir proyecto de equipo o crear un nuevo proyecto de equipo. Aquí vamos a tener los proyectos recientes y si no quiero ninguna de estas opciones puedo elegir nuevo proyecto y aquí tenemos el nuevo proyecto. El siguiente paso sería importar archivos. Podemos importar de tres maneras. Uno, con archivo importar, archivo e importar, darle a importar y aquí me va a preguntar diferentes opciones. Si tiene un canal alfa, si lo ignoro, si lo dejo sin máscara o premultiplicado y de qué color voy a querer ese fondo. Pero de momento lo importo. Si le doy doble clic me aparece aquí y me aparece aquí en lo que es material de archivo. No en la ventana de composición, porque la composición voy a ver todo lo que tenga aquí cuando forme una composición, cosa que de momento no he hecho. Otra forma de importar es aquí sobre proyecto, darle al botón de la derecha y veis que hay otras opciones, que muchas de estas son estas mismas que están aquí abajo. Le voy a decir importar archivo, o le voy a decir que me importe, por ejemplo, esta. La selecciono e importo. Una tercera opción de importar sería buscar ese archivo y directamente coger y llevarlo arrastrándolo. Aquí, al igual que en el proyecto de Premiere, puedo ir añadiendo diferentes elementos a lo largo de mi trabajo. Lo ideal sería que lo compusiéramos todo de inicio. El siguiente paso, si voy a tener muchos archivos, sería crearnos un bin y ponerle el nombre del proyecto. Yo le voy a llamar proyecto inicial y meter todos los elementos en su interior para tenerlo todo más organizado. Para crear una nueva composición, que va a ser donde yo voy a introducir todos estos elementos u otros que vengan después, tengo la opción de, con el botón de la derecha, decirle nueva composición. También puedo venir aquí a composición y decirle nueva composición. Aquí tenéis el shortcut control más N. O venir a este icono de aquí y crear una nueva composición. Esta nueva composición tendré que nombrarla. Podríamos estar hablando del equivalente en Premiere a secuencia. Yo la voy a titular composición inicial y es entonces cuando me voy a tener que preguntar las características de mi composición, al igual que hacíamos en Premiere. Primero tengo que conocer las características de los diferentes formatos, su relación de aspecto, sus frames por segundo, su forma de los píxeles, etcétera, etcétera. Fijaros en cada uno de estos las características que tiene. Lo ideal es saberlo ya de inicio, pero si no, ir probando hasta que los vayamos un poco interiorizando. Voy a ver las características que tienen mis archivos y veo que son de 1280 por 720, esta es de 400 por 400 y esta de 400 por 400. Me voy a basar en esta que tiene 1280 por 720, píxel cuadrado, 25 frames per second y una profundidad de color de millones de colores que suelen ser los 24 bits de profundidad de color. Las muestras de audio a 48.000 Hz, 32 bits y estéreo. Pues basándome en esto, voy a crear una composición que estamos igual que en Premiere. Puedo crear dicha composición arrastrando al timeline, con lo cual toda la composición me la va a hacer conforme al archivo arrastrado. Estamos en las mismas de lo que ya estudiamos en Premiere. Si ese archivo es igual al resto de archivos, esa composición está bien creada. Pero si yo quiero una composición con unas características particulares, es decir, voy a hacer una composición para después integrarla en un proyecto determinado de Premiere, lo suyo es, opción 1, que arrastre un archivo que cumpla con esas características para que marque la resolución
y la relación de aspecto de toda la composición. Opción 2, que lo haga de manera manual. Entonces vendría aquí, elegiría el formato, vería la relación de aspecto, la proporción de los píxeles, si es cuadrado o, como veis, hay determinados formatos en los que no son cuadrados. Si vemos ese 0,91, el 1,21, 1,09, que me está diciendo directamente que los píxeles no son cuadrados, hasta el caso ya más extremo, que es el anamórfico. La velocidad del fotograma es importantísimo que la definamos aquí. La resolución, esta resolución no nos está hablando de la resolución de los elementos. Esa resolución se nos está marcando aquí arriba. Esta resolución nos está hablando de la resolución de la pantalla. Es decir, si el ordenador me va un poquito a pedales, puedo, lo mismo que hacíamos en monitor programa en Premiere, que le dábamos la mitad, un tercio, un octavo, pues esto es exactamente lo mismo. Es la resolución de visualización, que no va a afectar en ningún momento a la exportación. ¿Vale? Si nuestro ordenador va a resolución completa, pues yo lo dejaría en completa. Y aquí marcamos la duración de nuestro timeline. Si mi composición no va a ser muy larga, lo suyo es que yo acote el tiempo. ¿Para qué le voy a dar más segundos pudiendo trabajar con menos? Y finalmente debería elegir el fondo de mi composición. El color negro, el color blanco o el que yo quisiera. Yo en principio lo voy a dejar tal cual en negro. Le doy a aceptar. Y ya tenemos esa composición. Esta es la que yo había creado al principio arrastrando y esta es la que yo acabo de crear ahora. Con el botón de la derecha o con Enter cambiamos el nombre y le voy a llamar igual que el proyecto. Pues bien, ahora tengo esta composición y con ella seleccionada ya puedo empezar a arrastrar los diferentes elementos. Y esos elementos ya van a empezar a formar parte de mi composición. Aquí tenemos diferentes composiciones, pero la forma de organizar de After Effects viene a ser la misma. Estas composiciones podemos quitarlas del timeline o dejarlas estar, pero tenemos siempre que tener en cuenta que aquello que estemos viendo aquí tenemos la composición seleccionada y que cualquier manipulación que vayamos a hacer de las diferentes capas que iremos teniendo aquí, primero, cómo se leen las capas si son opacas, eso funciona siempre igual, de arriba a abajo. Si la primera ocupa el total de la resolución, que no es el caso de esta, y abajo tengo más capas, las capas de abajo no las veré. Entonces el orden va a ser importante. Vamos a poder coger las diferentes capas. Voy a importar algo más. Vale, tengo aquí diferentes elementos en la carpeta que no en la composición y le voy a decir que ponga el azul y voy a ver que está ahí el azul. Como ocupan exactamente lo mismo, no lo veo por su opacidad. Si muevo una de las capas, en este caso, ¿cuál creéis que voy a mover? Si tengo seleccionada la esfera azul, aunque yo le dé aquí, la que muevo es la de abajo, porque ocupaban exactamente lo mismo, pero gobierna lo que yo selecciono aquí. Si hubiera tenido seleccionada la roja, pues es la roja la que voy a mover. ¿Vale? Si quiero que el azul esté por encima de la roja, entonces tengo que subir la capa. Cosas básicas, tuyo que ya las tenéis interiorizadas por Photoshop y por Premiere, pero que no está de más repasarlas.